Hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio grande es lo que nuestro buen Señor nos concede, el poder compartir este tiempo especial con todos ustedes. Un tiempo de estudio, un tiempo de alimentarnos con la palabra del Señor. Su palabra dice que el cielo y la tierra dejarán de existir, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. La autoridad de la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Hoy vamos a estudiar la cuarta y última parte del tema Yo soy la resurrección y la vida. Las consecuencias de la resurrección de Lázaro. Las consecuencias de la resurrección de Lázaro. Es muy importante, mis hermanos, el poder entender cada fase de la resurrección de Lázaro, de esta declaración yo soy de Jesús. Esto donde muestra la autoridad de Dios que tiene sobre su creación, sobre la muerte y sobre la vida. En el principio, cuando Él creó al hombre, lo creó con un propósito, hizo un muñeco, no tenía vida. Al momento de darle el soplo de vida, el hombre empezó a vivir, empezó a respirar. Precisamente el día de hoy vamos a estudiar el versículo 45 hasta el versículo 57 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, de la manera siguiente. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que era el sumo sacerdote de aquel año. Profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel año y desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, se lo manifestase para que le prendiesen. Amados hermanos, esto es la reacción que tuvieron los judíos al momento de presenciar el gran milagro de resurrección. Aunque muchas personas se enfocan solamente en el milagro porque no están viendo la persona de Cristo,
la comprobación de su divinidad en este pasaje. Amados hermanos, el Evangelio de Juan ha sido llamado correctamente el Evangelio de la fe. El Evangelio de la fe, porque en sus páginas se enfatiza claramente la fe salvadora, auténtica en el Señor Jesucristo. Hermanos, al momento de predicar el Evangelio, cada uno de nuestros predicadores, cada uno de nuestros hermanos que predican la palabra del Señor deben realizar un estudio profundo del Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta su último capítulo, deben ser entendido y estudiado como tal. Amados hermanos, he comprendido el Evangelio de Jesucristo en las páginas del Evangelio de Juan. Como por ejemplo, empezamos en capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos, completamente hechos, hijos de Dios. Este recibir es recibir por fe en Cristo. Y cuando leemos también el capítulo 3, versículo 15 al 16, ¿qué vamos a comprobar aquí? Para que todo aquel que en Él cree, el que cree en Cristo, veamos el resultado, no se pierda. ¿Qué es lo que alcanza al creer en Cristo? Alcanza vida eterna. Todo aquel que no cree en Cristo, ¿qué es lo que no ha alcanzado? Vida eterna. Versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué va a pasar? No se va a perder, sino mas tenga vida eterna. Por eso le llamamos el Evangelio de la fe. Y encontramos únicamente, solamente en el Evangelio de Juan por el momento, que enfatiza con claridad la fe salvadora y auténtica en el Señor Jesucristo. También al leer versículo 18 del capítulo 3, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree es condenado. Su pecado es la incredulidad. Por eso el mayor pecado del hombre es ser incrédulo, es no creer en el Hijo de Dios, es no creer en la veracidad de las Escrituras. Muchos el día de hoy no creen lo que dice la Escritura, no creen en Cristo, pero creen en sus propias experiencias. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué va a alcanzar la persona que cree en el Hijo? Va a alcanzar vida eterna. Capítulo 5, versículo 24. Jesús dice: de cierto os digo. En palabras contextualizadas diría de esta manera: en verdad les digo, pero les digo con toda sinceridad, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha pasado de muerte a vida. El que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. ¿Muerte de qué? Muerte por cuanto está muerto por sus delitos y pecados. Al creer en Cristo es el resultado, va a tener vida eterna. Capítulo 6, versículo 29.
Entonces Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. La obra de Dios que pide al hombre únicamente creer en su Hijo que Él ha enviado para salvar al mundo. Versículo 35. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que está comprobando estos versículos? Y en especial este versículo, lo único que está comprobando es que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Él hay vida eterna. El que cree en Él alcanza vida eterna. Él es el pan. El pan es lo que el hombre necesita para sobrevivir diariamente. Sin pan el hombre no va a vivir. Sin Cristo el hombre no va a tener salvación. Sin Cristo el hombre está muerto, por cuanto no se alimenta de la fuente de vida que es únicamente proviene de Dios. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. El que cree en Él va a tener vida eterna. No hay tal cosa que se pierde salvación. El que dice que se pierde salvación es porque no ha comprobado que Cristo es la fuente de vida. Está dudando que Dios miente. Dios nunca miente. Cuando venimos a Números, Balaam responde que Dios no es hombre ni es hijo de hombre para que mienta. Tampoco se va a arrepentir, porque Él no es hombre, Él es Dios. Capítulo 7, versículo 38. Dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, al hablarse del Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 24. Dice la palabra del Señor: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy, y en vuestros pecados moriréis. Todo aquel que no cree en Cristo va a morir en su pecado, porque su pecado ha cegado su entendimiento para que no pueda ver la verdad en Cristo. Capítulo 11, versículo 25 al 26 nos enfatiza que Él es la resurrección y la vida. Amados hermanos, como Juan lo declaró, su propósito al escribir el libro era que Jesús, para que entiendan los lectores de Juan, entonces van a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida eterna. San Juan 20, 31. Este es el propósito del libro. Amados hermanos, en aras de ese propósito, con toda coherencia, Juan presentó la afirmación de que Jesucristo es Dios en carne humana. Juan 5, 17 al 47, Juan 8, 24 y versículo 58, cuando Jesús hace enfatizar que Él es Dios. Y Él dice: antes que Abraham fuese, yo existo. ¿Qué es lo que está comprobando? La eternidad, la inmutabilidad del Hijo. Un ejemplo sencillo, claro. Las 7 declaraciones de yo soy, esto implica divinidad. Esto implica deidad del Señor. No son nada menos que declaraciones enfáticas de su deidad y carácter de Mesías. En capítulo 6, versículo 35, capítulo 8, versículo 12, 10, 7 y 9, 10, 11 y 14, 11, 25, 14, 6, 15, 1 y 5. Como lo indica, amados hermanos, la respuesta de los judíos incrédulos. ¿Qué es lo que querían ellos? Querían lapidar a Jesús por blasfemia.
claramente estaban enfurecidos porque entendían perfectamente quién afirmaba ser. Por ejemplo, el capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos comprendían perfectamente, por eso le aborrecían. ¿Por qué? Porque su necio corazón, su torcido corazón, no permite ver la gloria de Dios reflejado en Cristo. Amados hermanos, para autentificar sus afirmaciones, Jesús realizó muchas señales milagrosas. Juan 21-25, de las cuales se caracterizan 7 en el Evangelio de Juan. 7 milagros en el Evangelio de Juan. Encontramos esos 7 milagros, el número de la perfección en la Biblia. Entonces lo que comprobó es que Dios es Dios, perfectamente Dios, y nadie como Él. Estas 7 señales, hermanos, culminaron con la demostración espectacular del poder divino del Señor al resucitar al hombre muerto 4 días después, ¿verdad? El Señor va al cementerio a resucitarlo para demostrar que Él tenía poder sobre la muerte. Él tenía poder, Él tiene poder sobre la vida. Hermanos, solamente esto sirvió para fortalecer la fe de los discípulos del Señor. De quienes creyeron en Él, simplemente fue para afirmar la fe de ellos en Cristo. Y daba sustancia a la afirmación de divinidad de Jesús. Su propósito era que todo el que supiera de este, que va a reaccionar, el que ha creído en Cristo va a reaccionar dando gloria a Dios, dando gloria a Cristo y gloria al Padre. Si el que hizo el milagro fuese un hombre como nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar su propia gloria y se va a sentirse incomparable. Jesús no hizo así. Lo importante no es el milagro, lo importante aquí es Cristo. Y todo aquel que conoce a Cristo, que reconoce a Cristo como Salvador y Señor de su vida, va a gritar gloria al Señor, va a exaltar el nombre del Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Tal aseveración radical que Jesús es Dios siempre lleva a las personas a tomar una decisión. O pueden reconocer que su afirmación es cierta o rechazarla por falsa. En esencia, esas son las dos respuestas posibles: creer o no creer. Como Juan lo declaró en su evangelio, el que cree en el Hijo, ¿qué va a tener? Va a tener vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Todos aquellos que dicen no recibir a Cristo, todos aquellos que rechazan a Cristo, la ira de Dios está sobre ellos, porque ellos van a pagar su pecado. Quizás usted es uno de los que rehúsan creer en Cristo, rechazan a Cristo. Amados hermanos, rechazar a Cristo simplemente demuestra la actitud del corazón perverso del hombre que tiene. No hay una tercera posición neutral hacia Cristo
Quienes afirman indiferencia en realidad se le oponen. En las palabras de Jesús, dice en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, con mi contra es, el que no está conmigo es por mi contra. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y todo aquel que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios automáticamente. Personalmente yo no quiero ser amigo del mundo y ser enemigo de Dios. No, yo no quiero tal cosa. Y creo que tampoco usted desea tal cosa, ser amigo del mundo y aborrecer al Señor. Durante el ministerio de Jesús, algunos judíos reaccionaron con hostilidad abierta. Por ejemplo, las personas de su pueblo, es decir, los de Nazaret, lo rechazaron e incluso intentaron matarlo. Eso nos enseña el evangelista Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. Y Lucas 4, 16 al 31. Otros, como las autoridades religiosas, en Juan 8, 48 y 52, lo acusaron de estar poseído por el demonio. Juan 7, 20 y 10, 20. Cuando el Señor hacía un milagro, ¿qué es lo que hacía la gente? Decían, demonio está trabajando con él. Él es un demonio. Y al día de hoy, cuando suceden milagros en canales televisivos, la gente dice, es el Espíritu Santo. Y digo, no es el Espíritu Santo. Porque si el hombre busca su propia gloria, no es el Espíritu Santo. Si el hombre da gloria a Dios, cambian las cosas. Muchos hoy atribuyen milagros demoníacos al Espíritu Santo y por lo cual es una blasfemia. Esos mismos líderes atribuyeron su poder al demonio en 7:20. Y también atribuyeron directamente a Satanás, Mateo 9:34 y también 12:24. Lo acusaron de violar la tradición de los ancianos, Mateo 15:1-9. Lo acusaron de ser blasfemo, Lucas 5:21. Lo degradaron asociándolo con los parias de la sociedad, Juan 5:30 y 7:36 al 50. Y lo abordaron por violar las regulaciones del día de reposo hechas por el hombre. Cuestionaron su autoridad, Mateo 21:23 y Juan 2:18. Retaron sus enseñanzas, Mateo 22:15 al 23. Y finalmente planearon con éxito quitarle la vida, Mateo 26:3 al 5 y Juan 7:1. El hombre en toda su vida siempre pretende rechazar al Señor. Hoy cuando se enseña realmente las Sagradas Escrituras, mucha gente se alejan. ¿Por qué? Sencillamente porque no están acostumbrados a escuchar un mensaje teológico. Otros, tal vez la mayoría de las personas, reaccionaban a Jesús con aparente indiferencia. ¿Qué es lo que buscan? Eran buscadores de emociones. 6:22 al 31. Seguidores tibios, Mateo 4:25, 8:1 y 13:2. Marcos 5:24 y Lucas 5:15. Y falsos creyentes, Juan 2:23 al 25 y 6:60 al 66, 8:30 al 31. Y muchos hoy son buscadores de emociones, buscan sus propias experiencias. Y dicen, si el Espíritu Santo, si no hay movimiento acá, entonces aquí no está el Espíritu Santo. Momento. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo es porque está lleno de la palabra, no porque danza o grita. Eso es la realidad del Evangelio bíblico. Y otros hoy son seguidores tibios. No quieren escuchar, no quieren cantar, tampoco quieren aplaudir. Y tampoco quieren orar, no quieren hacer nada. A veces quieren y a veces no quieren.
Y también existe el día de hoy muchos falsos creyentes. Están en la iglesia, asisten a una iglesia. Bueno, hoy algunas iglesias siguen cerradas. Me refiero a los templos, están cerrados. Algunos de los falsos están tristes. ¿Por qué? Porque no hay fiesta. Lo que anhelan es fiesta porque ellos no tienen su fe enraizada en la persona de Cristo. Pero Jesús condenó tal indiferencia y frialdad espiritual en Apocalipsis 3, 15 al 16, y la cual voy a leer con ustedes esta oportunidad, la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16. Yo conozco tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere cristianos fríos, no quiere cristianos, y es que no existen cristianos fríos, ni van a existir cristianos tibios, no van a existir. No hay tal cosa, no hay cristianos tibios ni fríos. Eres frío, incrédulo. Entonces no hay medio incrédulo y medio cree, no. Dios rechaza por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio. Vomitar es rechazar, el rechazo absoluto de tal actitud. En una ocasión declaró que la indiferencia de Corazín, Betsaida y Capernaum, 3 ciudades que habían sido testigos de sus milagros, y eran peores que las paganas, Tiro y Sidón, e incluso más inmorales que Sodoma. Mateo 11, 20 al 24. Pero en contraste con los incrédulos, hostiles e indiferentes, también había un rebaño pequeño, Lucas 12, 32, formado por aquellos con verdadera fe en Jesucristo. Entre ellos estaban los 12, menos Judas Iscariote, quienes lo habían dejado todo por seguirlo, Mateo 19, 27. Habían creído en él, Juan 2, 11, y afirmado que él era hijo de Dios, Mateo 14, 33. Saqueo el publicano, Lucas 19, 1 al 10. Algunos samaritanos en la pequeña aldea de Sicar, Juan 4, 5. Un oficial real, cuyo hijo Jesús sanó, Juan 4, 53. Un ciego a quien Cristo le restauró la vista, Juan 9, 35 al 38. Y muchos a quienes él ministró a otro lado del Jordán en Perea, Juan 10, 42. Las reacciones diversas del pueblo judío hacia Jesús debía haber resucitado a Lázaro. Son las respuestas típicas. De haber resucitado a Lázaro, las respuestas típicas aquí están. En los versículos 45 al 57 se representan las respuestas de fe, hostilidad e indiferencia. Vemos a muchos judíos que mostraron fe en Jesucristo. Los asesinos que mostraron hostilidad y las multitudes que mostraron indiferencia. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido. ¿Cuál era el objetivo de estos judíos? Para acompañar a María en su duelo, en su dolor. Y vieron lo que Jesús hizo. Creyeron en él. La actitud que les causó Cristo al momento de que ellos observaron el milagro, ellos creyeron en él. Y este era el propósito del Señor. Quienes creen en Cristo por fe, vieron a Cristo en la total plenitud de la gloria de Dios, que solamente Cristo va a salvar a hombres y mujeres pecadores por la fe en él. No está claro por qué se menciona solamente a María. Tal vez siendo ella la más emocional de las hermanas, versículos 31 al 33, requería más consuelo que Marta, o tal vez tuviera mayor círculo de conocidos que su hermana.
o se le consideraba más espiritual, cualquiera que fuese la razón por la que fueran a ella. La resurrección de Lázaro provocó que muchos de los judíos que fueron testigos del milagro creyeron en él. No solo lo vieron con sus ojos, también lo analizaron, lo pensaron. Y hoy necesitamos gentes que escuchan el mensaje, que vean el mensaje y también que piensan en el mensaje que escuchan y lo analizan. Van a sacar sus resúmenes y de ese resumen van a vivir de lo que escucharon. Sino ellos captaron la importancia y sacaron la única conclusión válida de ello. ¿Cuál es? La declaración de creer en Él. Es sencilla pero crucial, porque la fe salvadora siempre se pone en el Señor Jesucristo y en nadie más. Ninguna religión va a salvar al hombre. Ninguna. Ni testigos de Jehová, ni mormones, ni catolicismo. Nada, nada, nada. Solamente Cristo va a salvar al hombre. Cuando el hombre cree en Cristo por fe. La fe también es un regalo de Dios que da al hombre escogido para salvación. Tal como lo recalcó muchas veces Juan por todo su evangelio. Muchas veces está repleto de creer en Él, va a tener vida. El evangelio de Juan está repleto de ello. Juan 1:12, 2:11, 3:16, 18:36, 4:39, 6:29, 35, 40, 7:31, 38 al 39, 9:35 al 36, 10:42, 11:25 al 26, 12:44, 46, 14:1 y 12. Solo Cristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino solamente por Él. Jesús dijo por mí, solamente por Él. Esto lo enseña Juan en capítulo 14, versículo 6. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino mediante Cristo solamente y únicamente Cristo. Hechos 4:12. Sin embargo, también es cierto que no todo el que creía en Jesús manifestó verdadera fe salvadora. Referencia: Juan 22, 23 al 25 y Santiago 2:19. No obstante, la fe de estos individuos, en versículo 45, parece haber sido genuina por varias razones. Primera, versículos 49 al 52, hablan de que la muerte de Cristo dio como resultado la salvación para su pueblo. Una salvación que en el contexto parece incluir el grupo de judíos que creyó en Él. Segunda razón, la razón principal por la que Jesús resucitó a Lázaro fue glorificar al Padre y la glorificación de Él. Versículo 4 y 40. Y el Señor se glorifica cuando las personas creen verdaderamente y se salvan. 2 Corintios 4, 15. La tercera razón. Evidentemente las autoridades judías veían seguidores auténticos de Jesucristo en estas personas. Versículo 48. Las consideraban una amenaza legítima a su autoridad religiosa. Cuarta, se contrasta a aquellos de quienes se dice que creen, con los incrédulos que narraron el incidente a los fariseos. Versículo 46. El apóstol Juan deja clara la distinción entre los dos grupos. Pero finalmente, aunque la fe cuya base estaba solo en los milagros de Jesús no era auténtica. 2:23. Este milagro era tan poderoso y convincente que no era probable que produjera creyentes superficiales. Amados hermanos, lo único que hace crecer nuestra fe es la palabra del Señor. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Tu fe no va a crecer
si solamente buscas experiencias, si solamente buscas emociones, tu fe únicamente va a crecer cuando tú vienes y aprendes y confías en Cristo, aprendes su palabra. Segundo, vamos a ver los asesinos. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así es, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Versículos 46 al 54 del capítulo 11. Las palabras y hechos de Jesús causaban con frecuencia división entre quienes los oían y atestiguaban. Como él dijo: ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Lucas 12:51. Aunque muchos creyeron en Jesús cuando vieron el verdadero significado de la resurrección. Versículo 45. Algunos no creyeron. En su lugar fueron a los fariseos a decirles lo que Jesús había hecho. Algunos comentaristas argumentan que esos individuos fueron a los fariseos porque estaban perplejos, o para intentar convencer a los líderes judíos. Pero como son contrastados con los muchos que creyeron, versículo 45, y seguramente sabían del odio profundo de los fariseos hacia Jesús, 7:13. Los fariseos odiaban a Jesús, fuertemente sentían odio hacia Jesús. Y los religiosos de hoy odian a Jesús, el Rey soberano. Lo más probable es que su intención fuera hostil. Eran incrédulos antes del milagro e increíblemente seguían siendo después. Esta respuesta de incredulidad, dice que Omer Kent observa y dice: esta respuesta de incredulidad frente a la prueba más clara confirma la enseñanza de Cristo en Lucas 16:31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Cuando dice si no oyen Moisés y los profetas, se refiere a la palabra del Señor, que está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La causa principal de la incredulidad no era información inadecuada, sino un corazón en rebeldía a la autoridad de Dios y su palabra. Amados hermanos, es importante ver y pensar en las reacciones que tenían ellos ante tal actitud que tomaron. Si en verdad hubieran creído a Cristo, no se habrían ido buscando a los fariseos, porque ellos odiaban al Señor. Digo esto hoy: todos aquellos que odian el Evangelio son aquellos que han sido incrédulos, aunque estando en una iglesia cristiana. Vamos a ver las reacciones, las multitudes. ¿Qué pasó con ellos? Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese
donde estaba se lo manifestase para que le prendiesen. Hermanos, esta es la tercera y la última Pascua mencionada en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 y 6:4. Como la ley lo requería, Números 9:6, muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Jerusalén estaba repleta mucho antes de que la Pascua comenzara. Algunos estiman que había más de 1 millón de personas agrupadas en la ciudad durante las 3 fiestas principales. Es extremadamente irónico que el pueblo se purifica celosamente mientras sus líderes se habían manchado indeleblemente porque tomaron de modo implacable la muerte del Inmaculado Hijo de Dios. Las grandes multitudes que se reunieron en Jerusalén buscaron afanosamente a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Se preguntaban si se atreviera a mostrarse en Jerusalén, pues los principales sacerdotes y los fariseos había dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo notificase a ellos para que ellos lo prendiesen. Mostraban interés en Jesús, pero no compromiso de hecho. Al final fueron indiferentes con él muchos de los que anticiparon con afán su llegada, que pronto lo saludarían como Mesías, gritarían pronto: fuera, fuera, crucifícale, en Juan 19:15. Su devoción veleidosa demostró que en realidad, a pesar de su preocupación superficial, su corazón era tan duro como el de los líderes hostiles. La resurrección de Lázaro, como el resto de la vida y el ministerio de Cristo, forzó a las personas a tomar una decisión con respecto a él. Muchos respondieron con fe, otros fueron indiferentes y algunos fueron mortalmente hostiles. Con la cercanía de la última Pascua de Jesús, no pasaría mucho tiempo antes de que los hostiles y los indiferentes se unieran para crucificar al Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8. Dice la palabra del Señor: la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. No conocieron por su pecado, y muchos el día de hoy no conocen a Cristo porque su pecado no les permite ver a Cristo. Les gustan que les hablan de otras cosas, pero no del Evangelio. Mis estimados hermanos que predican, ¿saben qué significa predicar? Predicar significa anunciar. Anunciar. ¿Pero qué es lo que voy a anunciar? El Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿De qué se trata esas buenas noticias? Es acerca y su origen está en la persona de Cristo. Solamente si nos pusiéramos a investigar de Cristo, de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con cada página de la Biblia repleta de la información de Cristo y habla de Cristo. De Génesis hasta Apocalipsis habla de Cristo y únicamente de Cristo. Y toda la Biblia, su sentido es teológico. Hermanos, si nos atreviéramos a hablar solamente de Cristo, si cambiasen ustedes sus mensajes y hablan solamente de Cristo, habría una revolución. Entonces necesitamos también maestros que enseñan las condiciones del reino, anunciar las buenas nuevas del reino de Cristo. Y su reino tiene condiciones de vida. Entonces van a cambiar las familias, van a cambiar los hombres. ¿Por qué? Van a entender el verdadero sentido y contenido del Evangelio. Mientras que yo no conozco el contenido del Evangelio, mientras que no conozco qué es el Evangelio y no conozco sus implicaciones, es difícil que yo viva de acuerdo a la palabra del Señor. Es difícil. Necesito vivir una vida concordante a la palabra del Señor. ¿Cada cuándo?
todos los días de mi vida, todos los días debo vivir para honra y gloria del Señor. Amados hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta hora de la tarde. Agradezco la sintonía de ustedes. Gracias por sintonizar y por estar con nosotros juntos estudiando la palabra del Señor, mis amados hermanos. Hoy hemos terminado con la cuarta parte de Yo soy la resurrección y la vida. En un día posterior estaremos estudiando de Juan 14:6 y todo esa frase de San Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos estudiando los 7 yo soy de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis apreciables hermanos. Que la abundante paz del Señor sea siempre en sus corazones. Padre, gracias por tu palabra. En tu palabra encontramos que solamente tú eres la fuente de vida, tú eres la fuente de salvación. En ti encontramos salvación y vida eterna, Señor, si tan solo creyéramos en ti, amado Dios. Padre, creemos en ti. Gracias por darnos esa fe que nosotros creemos en ti. Oramos por la vida de aquellos, Señor, a quienes has elegido para salvación. Cuando van a escuchar tu palabra, el mensaje bíblico, van a responder una actitud de humildad, postrándose a tus pies, rindiéndose y pidiendo perdón y naciendo de nuevo para tener vida eterna. Maravilloso Señor. Padre, gracias. Oramos por cada hermano y hermana que ha escuchado tu palabra y que pueda digerirla de una manera extraordinaria, Señor. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todo el personal de Canal 2 Evangélico, todos los hermanos que siempre están apoyando el canal. Bendígalos con tu gracia. Bendígalos, Señor. Por favor, sosténlo con tu diestra justiciera. Oramos a ti, Señor, en esta hora de la tarde, pidiendo que las familias cristianas sean más unidas siempre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por escucharnos. Que el Señor les bendiga. Y en especial, ¿verdad?, por escuchar la palabra del Señor. Gracias, ha sido un privilegio especial poder compartir con ustedes. Dios les bendiga, que tengan una buena tarde y que la paz del Señor sea en sus corazones. Buenas tardes, cuídense.